Nuestra América es rica en mitos y leyendas. Te propongo que compartamos estas historias que se transmitían oralmente y que ahora son parte de nuestra tradición. ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo. Hola, ¿cómo estás? Buscando historias para compartir contigo, encontré un artículo en BBC Mundo que me encantó. 6 inventos de indígenas americanos que hacen parte de nuestra vida. Se cree que los primeros habitantes de América llegaron al continente hace unos 14.000 años. Desde entonces comenzó un desarrollo tecnológico con los recursos que encontraron en el nuevo y pródigo entorno. Desde el Ártico, con los esquimales, que comenzaron a habitar las zonas más gélidas, hasta los poderosos imperios azteca e inca, se comenzaron a observar avances importantes en el campo de la ingeniería, la arquitectura y el arte. Muchos de los inventos que se lograron a lo largo de los siglos fueron evolucionando y muchos de ellos fueron reemplazados por la tecnología que fue importada después de la conquista europea, tras la llegada de Colón a fines del siglo XV. Sin embargo, algunas de las innovaciones desarrolladas por las comunidades indígenas americanas se mantuvieron a pesar de la presencia externa. Estamos en el siglo XXI y siguen siendo parte de nuestra vida diaria, pero no solo en el continente americano, sino también alrededor del mundo. Esto es lo que investigó BBC Mundo. Los lentes de sol, las gafas ahumadas. Los primeros habitantes de la zona del Ártico en América tuvieron varios obstáculos para sobrevivir. Las bajas temperaturas y la nieve fue uno de ellos. Y el reflejo del sol sobre la superficie blanca era muy fuerte para sus ojos. Por ello diseñaron unos artefactos para poder superar las largas temporadas de nieve. Tenían una pequeña abertura por donde se podía mirar, pero el resto del cuerpo reducía el impacto del reflejo de la luz en su rostro. Ahora, además de lentes para nieve, estos evolucionaron para proteger también de los rayos ultravioleta, lo que ahora ocupamos a diario en esos días soleados, y por qué no en los días nublados donde el cielo toma una tonalidad clara y blanca. Otro invento, el kayak. Esta actividad entretenida y turística en mar, lagos, ríos, antes fue el recurso de los indígenas para poder conseguir alimentos en un entorno hostil y difícil. Hace unos 4.000 años, utilizando la piel de focas y los huesos de ballena, pudieron desarrollar una embarcación individual para pescar sobre la superficie del agua, ayudándose con el impulso de remos. 4 siglos más tarde también se lo utiliza para sobrevivir en comunidades del Ártico, pero es un deporte olímpico. Los puentes de suspensión. Los incas son conocidos por haber dejado como herencia el uso de los puentes de suspensión para conectar los caminos. Una red inteligente y bien planeada que conectaba el Tahuantinsuyo en Perú. Estaban construidos en base a una hamaca, un tejido que es sostenido por 2 puntos, que hoy todavía se utiliza en distintos senderos turísticos del mundo y que además fue fuente de inspiración para los ingenieros que después desarrollaron los puentes colgantes de ciudades grandes e importantes a lo largo de todo el mundo. ¿Y qué hacían los indígenas cuando tenían dolor? A través del sauce negro lograron obtener el ácido salicílico, que además de curar,
Se utilizaba en quienes tenían dolores musculares u óseos. Hoy, esta sustancia es la base de la aspirina. La pipa de tabaco. Los orígenes del tabaco provienen del Caribe y del norte de América, pero además fueron los propios indígenas americanos los que diseñaron la herramienta ideal para poder fumar esta hierba. En sus ceremonias o encuentros era común fumar la pipa conocida como calumet, que era una caña que pronto evolucionó en la pipa que hoy conocemos. Te conté varias historias acerca de la pipa de la paz y llegamos al caucho. El árbol que llora fue descubierto por los indígenas en el Amazonas y lo bautizaron así, pues de él extraían una sustancia conocida como látex, que ahora se utiliza como revestimiento para distintos objetos, en fabricación de un sinfín de elementos, pelotas, calzados. Actualmente se logró sintetizar el caucho y producirlo de forma artificial. Sus orígenes son sin duda gracias a nuestros antepasados indígenas. Y ahora te cuento la leyenda del caucho. El árbol del caucho se da en el Amazonas y esta es la leyenda de su origen, extraída del libro Relatos de Leyenda de Fernando Soria. Era un día nublado, aunque sin lluvia, como tantos otros en esa pertinaz sequía. Cada vez había menos recursos alimenticios y Sacha ya estaba pasando hambre. Tenía 2 hijos gemelos a los que debía amamantar. Vivía de la agricultura y era la segunda mala cosecha. Preocupada, acudió al chamán y le preguntó si sabía si la situación de la sequía seguiría en un futuro. ¿Crees que lloverá y dejará de hacer frío? El chamán se cruzó de brazos y le dijo: la madre tierra Pachamama debe estar enfadada con nuestro pueblo. Iré a consultar a nuestro Apu Mixti a ver si recibo una señal del dios. Mañana subiré al volcán. Pasados unos días regresó el chamán y le dijo: no he encontrado ninguna señal que me diga que la sequía vaya a pasar. Lo más probable sea que en breve tengamos que hacer algún sacrificio a nuestro Apu Mixti. Sacha, al saber que los sacrificios más duros se hacían con niños, temió que los elegidos fueran sus hijos. Entonces decidió escapar. Se llevó la poca quinoa que le quedaba, cargó a sus hijos y decidió ir hacia el gran lago de las alturas, el gran lago del Puma Gris, Titicaca. Allá siempre había agua. Se puso a caminar de noche. Hacía mucho frío. Acomodó a sus hijos en una manta colgada a su espalda y empezó a recorrer kilómetros hacia el gran lago. Caminaba y caminaba. Solo paraba para amamantar a sus hijos y para dormir unas cuantas horas, buscando refugio junto a piedras grandes, donde hacía un fuego para pasar la noche. Un día vio una hoguera al atardecer. Se acercó a ella y allí vio una mujer que iba con un hombre. Se acercó tímidamente, les saludó y ellos le instaron a que se calentara al fuego y le ofrecieron un plato de papas. ¿A dónde vas?, le preguntaron. Voy al gran lago buscando comida y agua y algo de tierra para poder plantar mi quinoa. Nosotros venimos de allá y se está pasando hambre por el frío. Los cultivos apenas crecen a pesar del agua del lago. Algunos
viven de la pesca, pero si no eres de sus tribus no te darán pescado ni te permitirán pescar. Decepcionada, Sacha pasó la noche sin dormir. Estaba tan cerca del gran lago que decidió ir. Subió una pequeña colina y allá estaba el gran lago. Era enorme, se perdía en el horizonte. En la orilla más cercana se divisaban unas pequeñas barcas. Se acercó a ellas y habló con uno de los pescadores. ¿Sabes si hay tierras libres para cultivar quinoa y papas? Todas las que quieras, pero de poco te va a servir. Con este frío no crece nada. Mucha gente está abandonando las tierras y se está yendo hacia la selva, donde siempre hace calor y llueve a diario. Hay fruta en abundancia y buena caza. ¿Puedo quedarme a pescar con ustedes? El jefe no querrá. Las fuentes del lago están congeladas y la vegetación que sustenta a los peces apenas crece con el frío. También estamos pasando hambre. Apenas hay pescado para nosotros. Si quieres compartir la cena con mi familia y darte refugio en mi cabaña, es lo poco que puedo hacer por ti. Sacha accedió por el bien de sus hijos. Cenó con ellos y se reconfortó al fuego. Estuvo pensando toda la noche. El lago tampoco podía ofrecerle la tranquilidad para poder alimentar a sus hijos. Y decidió que esa misma mañana se pondría en marcha hacia la selva. El viaje era duro. Debía atravesar parte de la cordillera para poder llegar a su destino. El clima cada vez era peor, el frío intenso, la comida y el agua escasa, ya que los pocos manantiales que había se estaban secando. Subió a una montaña cuando de repente se encontró que a sus pies había una enorme alfombra verde. Por fin había llegado a la selva, hacia su destino. El clima cambió radicalmente. Era cálido y húmedo y la fruta crecía de forma espontánea en los árboles. Solamente tenía que recolectar. La caza también era abundante, así que pensó que allí definitivamente no pasaría hambre. Miró hacia el cielo y le dio las gracias a la Pachamama por haberle permitido llegar a ese lugar. Rápidamente se puso a buscar un claro donde hacer una cabaña lo más protegida posible. La hizo con palos recogidos del bosque y adecuó unas hojas limpias para fabricar el lecho de sus hijos. Comió con un voraz apetito las frutas que recogió y durmió profundamente tras amamantarlos. Después de 3 días comiendo fruta, debía intentar cazar. No era suficiente el sustento de esas ricas frutas, por lo que decidió fabricar una lanza, aprovechando las maderas que tenía fácilmente a su alcance. Tallándola con su machete, consiguió una buena arma ligera que podría aportarle precisión y un buen alcance. Así que puso a sus hijos colgados de su espalda y se adentró en el bosque buscando caza. Recorrió varios kilómetros acechando escondida detrás de los árboles, explorando cada centímetro de tan enmarañada selva. Divisó un mono en un árbol a muy baja altura. Se ocultó tras una ceiba para que no le viera y le estuvo acechando. Y cuando ya estaba muy cerca, se dispuso a utilizar la lanza. Pero con su agilidad felina, un jaguar llegó antes, matando al mono. Sacha, desesperada porque le quitó su presa, usó la lanza contra el jaguar y lo hirió. Este salió corriendo y dejó al mono en manos de Sacha, que se fue con su presa hacia la cabaña. Ya tendría algo más que fruta para poder alimentarse.
El jaguar, apenas herido, se enfadó tanto por lo sucedido que decidió vengarse de ella. Lamió su herida y, pasado un rato, clavó la nariz en el suelo, siguiendo el rastro de Sacha. En unas horas, localizó la cabaña del claro del bosque y decidió esperar a la noche para atacarla sorpresivamente durante su sueño. El jaguar, taimado y agazapado tras unas hierbas altas, esperó a que la pequeña hoguera se apague, pensando en devorar a la india y a sus hijos. Sacha se quedó dormida, pero despertó al oír al jaguar pisar una rama. Se alertó y al mirar afuera vio los ojos resplandecientes del animal en la oscura noche, acercándose hacia ella. Había dejado la lanza fuera de la cabaña y ya no podía salir a por ella. Así que tuvo la certeza que ella y sus hijos estaban perdidos. Levantó la vista al cielo y oró: Pachamama, no dejes que muera aquí después de este viaje, ni tampoco mis hijos. Conviérteme en árbol para que el jaguar no pueda devorarme. La Pachamama, oyendo su súplica, dirigió un rayo en su dirección. La selva se cubrió de oscuridad. Sacha empezó a notar que crecía y que los pies se iban fijando al suelo. Notó que su piel se iba transformando en una capa gruesa. Intentó retirar a los niños de sus brazos, pero no le funcionaron sus manos. El jaguar, al ver lo que le estaba pasando a Sacha, salió despavorido sin volver la cabeza. Corrió y corrió kilómetros en la selva. La Pachamama, con voz profunda, le dijo: tu deseo cumplo. Ya no temerás ni por ti ni por tus hijos de las fauces del terrible jaguar, ni tendrás que volver a buscar comida, ni plantar quinoa, ni nunca podrás separarte de tus hijos, que ahora serán tus ramas. Solo deberás temer al rayo y al fuego, y tú y tus ramas servirán de sustento a pájaros y a monos. Sacha, al recibir este mensaje, se dio cuenta que sus hijos ya no podrían vivir como humanos y vivir en libertad, ni pasear por el bosque, ni darle nietos. Eso le confirió una gran tristeza que hoy en día aún la hace llorar. Cuando se le da un corte al árbol del caucho, sale de inmediato una abundante resina que se usa en beneficio de los hombres. Una resina que, dice la leyenda, son las lágrimas de la india Sacha al ver cómo sus hijos quedaron atrapados para siempre. Llegamos al final de este encuentro por hoy. Dios mediante, muy prontito volveremos a reunirnos para seguir compartiendo mitos y leyendas de nuestra maravillosa América. Gracias por acompañarme.